Esta es la última review con todas las novedades que trae Windows 11 2022 Update, así es que vámonos con esa intro y comenzamos. Y vámonos ya al grano porque, como sabemos, Windows 11 fue lanzado en octubre de 2021 y desde entonces Microsoft no ha parado de trabajar para mejorarlo. Y bueno, la actualización del 2022 para Windows 11, que se ha llamado coloquialmente como 22H2, pero se sabe que se llama Windows 11 2022 Update, será todo lo que quiso Windows 11 en un principio y que por falta del tiempo no pudo conseguir. Esta actualización añade nuevas características, mejora otras ya existentes y sigue profundizando en la renovación estética del sistema operativo. Así es que vámonos con todas las full novedades. Vamos a iniciar con el menú de inicio de Windows 11 2022 Update porque se dará un paso adelante añadiendo dos funciones muy reclamadas por los usuarios. La primera es la posibilidad de poder ya crear carpetas en aplicaciones ahí mismo, lo cual nos permite ya organizar nuestros programas de manera ahora más eficiente. Esto es simplemente muy fácil, muy sencillo. Arrastras a una aplicación, se está creando lo que es una carpeta de aplicaciones y de esta manera tienes algo más organizado. También hay que destacar que la segunda novedad tiene que ver con la personalización, porque Microsoft ya permite añadir una fila más de aplicaciones o de recomendaciones, dejándonos decidir si queremos darle más o menos peso a una de las dos. De hecho, podemos ver también cambios pequeños y sutiles. Por ejemplo, cuando le damos ahí el menú de inicio y le damos a clic acá en el botón de apagar, podemos observar apagar, reiniciar y las opciones de inicio de sesión. También el acceso directo a la configuración de inicio, y también han cambiado aquí en la parte donde buscamos. Si colocamos las primeras introducciones a reproductor, bueno, nos arroja directamente al reproductor multimedia. Se ve el cambio de nombre a Windows Media Player, de igual manera a Terminal, donde ya se llama así, no se llama Windows Terminal sino únicamente Terminal. Cambios pequeños y sutiles en el menú de inicio. Por otra parte, el Snap Layout, que sí es una nueva forma de organizar nuestras ventanas, y es que con la salida de Windows 11 Microsoft introdujo los Snap Layout, una forma muy sencilla de organizar nuestras ventanas manteniendo el cursor sobre el botón de maximizar de la ventana actual. Y ahora con la versión 22H2 Microsoft pretende darle otra vuelta a la tuerca de los Snap Layout, y es que Microsoft quiere que esta función sea lo más accesible posible y que los usuarios la conozcan, añadiendo sí una nueva forma de llegar hasta ella. En este caso bastará con arrastrar la ventana actual hasta la parte superior de nuestra pantalla para que se despliegue un pequeño menú con las opciones de organización de ventana disponible. Además, en lo relativo a las ventanas, se ha renovado la animación por la cual se transiciona de un estado del Snap Assistant a otro, así es que esto se mejora gradualmente a la versión 22H2. Vamos a dirigirnos ahora al explorador de archivos, porque Microsoft, si bien es cierto, rediseñó el explorador de archivos con la salida de Windows 11, pero no ha dejado de trabajar en él internamente durante los últimos meses, y con Windows 11 2022 Update introducirá la posibilidad de crear pestañas en el explorador de archivo, al igual que hacemos uso en nuestro navegador, facilitándonos así buscar varios archivos a la vez sin tener que abrir varias ventanas de la aplicación. Y hay que destacar que es importante mencionarlo, las pestañas no llegarán de inicio a Windows 11 2022 Update, sino que tendremos que esperar un poco a lo que se ha denominado como momentos, para que de esta manera, con esta actualización, se esté activando. Además, hay otros cambios en el explorador de archivos, por ejemplo la posibilidad de anclar archivos concretos al panel de acceso rápido y no solo carpetas y directorios. De hecho, se mejora ahí los iconos en cuanto a lo que son accesos rápidos, mejora de rendimiento del menú de clic derecho. También se puede invocar al menú de más opciones directamente con el comando de Shift más clic derecho. El explorador de archivos vuelve a mostrar imágenes con vista previa de los archivos contenidos en una carpeta cuando ésta se muestra en grande. Cuando se comparte un archivo local en el explorador de archivos con Outlook, ahora se puede redactar un mensaje de correo electrónico directamente en la ventana compartida sin tener que entrar en Outlook directamente. Y al navegar con tus carpetas sincronizadas con OneDrive, ahora puedes ver el estado de la sincronización y el uso de tu almacenamiento sin tener que salir del propio explorador de archivos. Así es que se ha mejorado sin duda la experiencia en este gran apartado de Windows 11. Por otra parte, la búsqueda de Windows será más rápida y hay que destacar que es más precisa que antes. Además, ha añadido una sección denominada destacados
que nos mostrará curiosidades, tendencias y bellas fotografías. Por otra parte, nos vamos a centrar en el administrador de tareas porque Microsoft sigue renovando partes antiguas del sistema operativo y con Windows 11 2022 Update recibiremos un excelente rediseño del administrador de tareas. Esta nueva estética se adapta a los modernos líneas de diseño del sistema operativo e incorpora una barra de navegación lateral y una nueva página de configuración, y finalmente ya tenemos el tema oscuro que era tan solicitado. Pero no todo es de estética, porque el nuevo administrador de tareas también contará con una nueva función denominada modo de eficiencia, con el cual podremos aplicar aquellos procesos que más recursos nos suelen consumir para reducir su impacto. Vamos a saber que este modo se encuentra activado gracias a un icono de una hoja verde que aparecerá junto a el proceso, así es que de esta manera nos ayudará mucho en cuanto al rendimiento de nuestra PC. Se han eliminado inconsistencias de diseño porque los indicadores de hardware llevan sin ser renovados desde Windows 8 y Microsoft ha atendido las demandas de los usuarios más exigentes con el diseño y ha actualizado el diseño de los indicadores de volumen y brillo también para armonizarlos con las estéticas de Windows 11. Por lo tanto, encontramos un nuevo diseño, también un nuevo diseño de la cola de impresión que se ha renovado, un nuevo menú de selección de aplicación, que esto está un poco en desarrollo, se habilitará después con otra actualización opcional, pero ya se tiene una nueva selección de aplicación, un nuevo efecto de transparencia en la barra de título de la aplicación delegado para que luzcan más armónicas con el resto del sistema operativo, y un nuevo diseño para la ventana de accesibilidad en la pantalla de bloqueo de Windows 11. Las notificaciones ahora tienen el efecto acrílico, y esto es sensacional porque son pequeños cambios estéticos que marcan la diferencia. Por otra parte, hablemos acerca de la barra de tareas porque ha regresado el antaño y sin duda el que nunca debió de irse, la función de arrastrar y soltar, que sin efecto arrastrar y soltar archivos, aplicaciones, ya está presente en la barra de tareas. Ha regresado. La ausencia de esta característica ha impedido que muchas personas actualicen su PC, pero a partir de Windows 11 2022 Update ya no tendrán excusa. Además, en lo que respecta a la barra de tareas, se ha ajustado el diseño de la zona de los System Try Icons para hacerlo más consistente con Windows 11, así es que esta es una nueva característica que también estará añadida. Y si hablamos en cuanto al rendimiento, déjame decirte que Microsoft ha querido mejorar el rendimiento general del sistema operativo en varios aspectos con Windows 11 2022 Update. Por ejemplo, el efecto de transparencia conocido como acrylic ahora está más optimizado y provoca menos problemas de rendimiento en aquellas partes del sistema operativo y aplicaciones que lo utilicen. El cambio entre tema claro y oscuro por fin funciona de manera fluida. Anteriormente el PC sufría al hacer este cambio con la primera versión de Windows 11. Los nuevos menús XAML de clic derecho han sido mejorados para que su innovación sea más rápida y su rendimiento más consistente. Y si hablamos en el entorno del gaming, que a muchos les gusta esto, hay que destacar que Windows 11 2022 Update no se ha olvidado de los gamers y también incluye mejoras en este apartado. El HDR, Microsoft incorpora a Windows 11 la aplicación de calibración HDR ya existente en el Xbox. Juegos en modo ventana. Jugar en modo ventana es algo muy importante para los profesionales y también para los amateurs de la escena competitiva de los títulos como League of Legends, Counter-Strike o Valorant. Por ello, Microsoft ha querido introducir dos novedades muy importantes en este aspecto. Ha añadido soporte para auto HDR y BRR, es decir, la tasa de refresco variable en el modo ventana, y también ha realizado mejora en DirectX 10 y en DirectX 11 que mejora significativamente la latencia al utilizar este modo. Vamos a dirigirnos ahora a concentración y a no molestar, y es que Windows 11 sigue dando una gran prioridad a la productividad, y buen ejemplo de ello son las mejoras en el modo no molestar y la nueva función de concentración. Sí, las sesiones de concentración fueron introducidas a través de la aplicación del reloj de Windows 11. Con ella podemos establecer periodos de trabajo con descansos predefinidos y aprovecharnos de la integración con Microsoft To Do y también Spotify. Y con Windows 11 la versión 22H2 extenderá y se mejorará las sesiones de concentración. Para ello, lo primero que han hecho ha sido independizarlas de la aplicación del reloj y permitiéndonos acceder a ellas configurándolas desde la aplicación de configuración. Estas sesiones de concentración serán más útiles que nunca porque ahora podremos decidir si silenciar todas las notificaciones,
mientras la sesión se encuentra activa. En lo que respecta al modo de no molestar, la cual podíamos acceder desde los ajustes rápidos de Windows 11, ahora podremos activarlo desde una campanita ubicada en la parte superior del panel de notificaciones. Por ello se mejora más rápido el modo de acceder a ellas. El acceso rápido también a los dispositivos Bluetooth es un cambio en Windows 11 versión 22H2 porque se incorpora una función de insistencia reclamada por los usuarios, que es la posibilidad de gestionar de forma rápida y accesible tus dispositivos Bluetooth. De esta manera podremos ver los dispositivos vinculados y conectados, ver la batería restante y conectarlos en un simple clic. Detalles así son los que mejoran nuestro día a día con Windows 11. Por otra parte, hablemos de subtítulos en directo, que sí, son uno de los platos fuertes de esta versión. Gracias a ello podremos ver en nuestra pantalla los subtítulos del audio que estemos reproduciendo, incluyendo el que el PC detecte procedentemente de qué micrófono proviene. Por lo tanto, esto será de utilidad en reuniones, y para activarlos bastará con utilizar el atajo de Load de Windows más Control más L. En su defecto, hacer uso del menú desplegable de accesibilidad en los ajustes rápidos de Windows 11. Pero hay que destacar que esta función, de momento, los que podrán aprovecharla más serán los de Estados Unidos, y se mejora la posibilidad de navegar con Microsoft Edge a través del narrador. A partir de ahora, el navegar por la web se proporciona más información útil, la navegación por diálogos es más natural y la edición de texto es más fiable. El narrador cuenta con nuevas voces naturales, pero de igual manera un poco enfocado a Estados Unidos. De momento se ha introducido un nuevo ajuste para añadir puntuación automática al dictar texto. Y bueno, pasemos ahora y regresemos ahora al apartado de configuración, porque Microsoft ha actualizado los valores por defecto del modo reposo automático con el objetivo de reducir el consumo innecesario de energía. También se ofrece recomendaciones de ahorro de energía para los que tengan esta configuración establecida como nunca. También hablemos de la nueva página de gestión de cuentas, la cual nos ofrece la posibilidad de gestionar nuestra cuenta de Microsoft 365 de manera excelente, mejorando ahora lo que ya teníamos en la primera versión de Windows 11. Y bueno, esto en configuración, pero también valdría la pena señalar que recientemente se estableció que se tendrán animaciones en los iconos de configuración, pero esto se activará en una actualización un poco a futuro. Vámonos ahora con Smart App Control, porque sí, Smart App Control es una nueva característica de seguridad para Windows 11 que nos impide ejecutar aplicaciones potencialmente peligrosas para ayudarnos a proteger nuestro dispositivo, y esta característica solo va a funcionar en instalaciones limpias de Windows 11 2022 Update. Durante unos días esta función estará en modo evaluación mientras analiza nuestros patrones de uso y si somos un tipo de usuario idóneo para la activación de la misma. Hablemos ahora acerca de los nuevos gestos para tablets, los nuevos gestos para abrir el menú inicio, los ajustes rápidos, el centro de notificaciones para mostrar o ocultar todas las ventanas abiertas, vienen a profundizar esta gran idea. También podemos destacar la nueva animación de rotación en tablets, mucho más estética que su predecesora, y Microsoft también estuvo experimentando con una barra de tareas más grande y optimizada para uso táctil, pero finalmente se echó la idea para esta actualización debido a que presentaba demasiados problemas de funcionamiento. Seguramente volvamos a ver esa nueva barra de tareas en un futuro no muy lejano. Y hablemos ya de manera resumida de otros cambios, por ejemplo, que dejan de admitir los encriptados web WPA y WPA2 Ticket en redes inalámbricas. Windows 11 Pro requerirá internet y cuenta de Microsoft en la primera configuración. El sensor de almacenamiento vendrá activado por defecto en instalaciones limpias de Windows 11 2022 Update. Han mejorado los resultados de búsqueda en la sección de configuración. Nuevas aplicaciones preinstaladas, por ejemplo Microsoft Family y también Clinshan, estarán agregados ahí. Eso por hablar de otros cambios. Si es que ya lo sabes, estás completamente informado con todas las novedades al full, por completo, que estarían llegando con Windows 11 2022 Update. Déjame saber qué opinas acerca de esta gran actualización. Yo hasta aquí me despido, nos veremos hasta la próxima. Master Tutosfera, peace out.